Buenas. Gracias por estar atento. Bien. Bueno, como seguíamos hablando, este supuesto es bien fundamental porque nos explica por qué algo que muchas veces nosotros aparentemente lo vemos separado del nivel político, ¿sí? Pero que en su interrelación están bien vinculados, ¿sí? Como sería el problema de la pandemia. Así que yo quisiera preguntar si está quedando claro todas las ideas que se están manifestando esta mañana en torno al tema, porque sería un verdadero despropósito que ustedes en, en el examen ustedes vayan a errar en responder algunas situaciones que se les pregunten. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien habló? No, va. Miren, algo que yo también que quiero enfatizar, es lo último que dice la diapositiva. Deben jugar una función indelegable en la búsqueda incesante de comunicar la verdad, la lucha por el bien común y la defensa de la dignidad humana. Imagínense, esas tres trincheras, si usted quiere llamarles así, esos tres objetivos, esos tres fines, no se podrían lograr en la vida de una sociedad, si no fuera a través de lo político. Por ejemplo, comunicar la verdad, ¿sí? Algo tan problemático en nuestra sociedad. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué dicen de que los políticos mienten? Esa es una expresión muy común en El Salvador. La gente dice, la gente común, igual que nosotros, ¿verdad? Dice, no, es que los políticos son mentirosos. Claro, es cierto. ¿Por qué? Porque no les importa, como digo aquí, como se dice aquí con la flechita del mouse, no les importa comunicar la verdad, sino que todo lo contrario, mienten, engañan. Y acordémonos que también la mentira y el engaño también son políticos, pero es la política del lado incorrecto. Ojo con eso. Y entonces, como estamos invadidos de esa forma de ser política, parece que nosotros tenemos una tendencia a minusvalorar, ¿sí? A despreciar lo político. Y otra cosa, pues bueno, es que otra expresión común en El Salvador es que ellos no logran el bien común. No procuran, no luchan, no trabajan por el bien común. Y es cierto. Imagínense que en El Salvador por primera vez hay un presidente preso. Ya saben quién es. ¿Quién es? ¿Alguien? ¿Alguien puede decir eso? Elías Antonio Saca, licenciado. Correcto, correcto, compañera. Entonces, el señor robó más de 360 millones de dólares del arca del Estado. Y esos 360 millones de dólares pudieron haber servido para salud, para educación, ¿ah? Para la cultura, para darle de comer por ejemplo, a los ancianos, ¿sí? Se dice que en El Salvador hay 800,000
ancianos que no tienen que comer. 800,000 ancianos, hombres y mujeres. Entonces, ese dinero que se robó este señor hubiera servido para procurar el bien común, ¿sí? Y por lo tanto, dándole de comer a los ancianos, por ejemplo, se hubiera logrado más o menos dignidad humana. Entonces, vean, en realidad la gente tiene razón, ¿no? En minusvalorar la política. Pero eso también no es bueno, no es correcto. Ojo con eso, no es correcto. Como lo político, como todo lo humano, tiene sus contrarios, tiene su lado bueno y su lado malo. Ojo con eso, ustedes deben de ir aprendiendo a ver la realidad, sí. Todo lo humano tiene sus aspectos buenos y tiene sus aspectos malos. Igual que nosotros. ¿Qué es lo que dice Eduardo Galeano? Un escritor uruguayo excepcional. Él hizo un libro que se llamaba Los hijos de los días. Nosotros somos hijos de los días. Y en ese transcurrir de ser hijos de los días, nosotros demostramos que somos una maravilla, mitad maravilla, pero mitad basura. Imagínense cómo es el ser humano. ¿Sí? Y así somos, pues. ¿Sí? Ahora bien, distinto es la preocupación por hacer lo correcto. Ojo, distinto es preocuparse. Distinto es hacer hincapié. Distinto es hacer lo bueno. Fomentar lo bueno. Entonces, es muy distinto. Entonces, vean, pues, en realidad, pues, yo terminaría con este planteamiento diciendo lo siguiente. Miren, todos los aspectos grandes humanos o todos los aspectos fundamentales humanos tienen su dimensión política. Ojo, tienen su dimensión política. Y si tienen su dimensión política, tienen su momento político. ¿Sí? Ojo con eso. Bien. Entonces, el axioma anterior se interrelaciona con el presupuesto fundamental, ¿va? ¿Me lo puede leer, por favor, Gere García? Léetelo, por favor. Jere. Gere García. Bueno, Presupuesto. así estoy leyendo. Está bien. Presupuesto fundamental. Sí. Podemos hablar de dos perspectivas contrapuestas. Los que argumentan que la política debe enfocarse al logro de propósitos éticos como la justicia, la igualdad, la libertad y los que sostienen que la legitimación del Estado no depende de consideraciones éticas, sino de la habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder. En este sentido, se recomienda no apartarse del bien cuando se puede y conviene, y saber entrar en el mal cuando hay necesidad. Realismo o cinecismo político, lo cual resulta ser dilema terrible. Bien, gracias, Gere. Mire, esto, lo que acaba de leer Gere es complicado. Es complicado. ¿Perdón? Okay. Es Jere. Jere. Ajá, Bueno, porque me lleva U. Jere, Eva. Sí, Jere. Disculpame, entendí yo. No, hombre, no hay problema. Estaba leyendo, ¿sabes cómo lo estaba leyendo yo? En inglés. ¿Cómo? En inglés lo estaba leyendo. Está así mejor, así. Sí, porque la G es G. Ajá. Por eso es que oíste Gere. Sí. Entonces yo, imagínate, yo elevándote. Bueno, Bueno, pues. entonces, fíjense que Gere
Gere acaba de leernos pues algo bien complicado y problemático. Porque, como les dije hace unos minutos, mire, nosotros somos mitad lo otro y mitad lo otro. Mitad lo bueno y mitad lo malo. Mire, si hasta un sentido bíblico, nosotros podríamos fundamentarlo. O sea, que somos duales, somos seres duales, los seres humanos. Tenemos nuestro lado bueno, nuestro lado malo. Ojo con eso. Entonces, cuando el compañero aquí nos hablaba de dos perspectivas, imagínense, hay dos perspectivas contrapuestas. La que argumentan que la política debe esforzarse al logro de propósitos éticos como la justicia, la igualdad, la libertad, y que sostienen la legitimación del Estado. Ojo, fíjense que aquí todos lo estamos relacionando ya con instituciones. Y por eso es que la clase se llama el impacto del COVID en lo político, y hay dos puntos, ¿vale? El Estado de Derecho y sus instituciones. Entonces, ya aquí ya nos estamos metiendo con algo tan complicado también, una institución tan compleja, tan metida en todo, ¿vale? Como es el Estado. Entonces, el Estado es una institución por naturaleza política, porque en el mejor de los casos es una institución, es una construcción humana que debe dedicarse al logro de esos propósitos éticos que leyó Gere. Sí, o Gere, que leyó, dice, propósitos éticos como la justicia, la igualdad, la libertad. Y mire, son propósitos éticos. ¿Por qué son propósitos éticos? Porque son, digamos, son búsquedas incesantes, son búsquedas cotidianas que a través de nuestro proceder correcto, porque la ética tiene que ver con lo correcto, ¿sí? Con lo correcto que nosotros hagamos para con los demás. Entonces, tenemos como dos perspectivas para seguir hablando. Una perspectiva correcta y otra incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta? Cuando Gere dijo, mire, fíjese que también está la otra que dice, la otra que sostiene que la legitimación del Estado no depende de consideraciones éticas, o sea, todo lo contrario, sino de la habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder. Ese es el gran peligro. Ese es el gran peligro en que se cae en muchas ocasiones. Y El Salvador ha sido un ejemplo revelador. ¿Sí? Revelador. Y me atrevo a decir que en toda Centroamérica y América Latina. ¿Sí? Si ustedes, yo como monitoreo las redes sociales, ¿verdad? Porque en realidad yo como sociólogo tengo que hacerlo. Y vemos pues que desde la Patagonia, estoy hablando de la otra punta, ya por Argentina, la gente habla mal de la política. Y hablan de esa habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder. O sea, hablan muy mal. ¿Sí? Porque el poder mal habido, el poder mal entendido, es ese que solo busca conquistar, mantener y aumentar su poderío. Ojo con eso. Y nosotros, al menos en esta clase, y ustedes también, no estamos en esa lógica. Estamos en la lógica, la otra, ¿sí? La de enfocarnos en el logro de propósitos éticos. Ojo, estos son la justicia, la igualdad, la libertad. Ojo, por eso es que nosotros vamos a pregonar eso. No podemos avalar injusticia.
Ustedes que van a ser enfermeros y enfermeras no pueden avalar, por ejemplo, que, que hayan dos sistemas nacionales de salud. Y yo ya he hablado de esto. Bueno, el sistema nacional, de los hospitales nacionales, y el del Seguro Social, que también es nacional. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que diferenciar, ¿sí?, el acceso a la salud a partir de las condiciones de vida que uno maneja o que tiene? ¿Sí? O sea, los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Los que tienen trabajo, que son los del Seguro Social, ¿no?, los que cotizan al Seguro Social, ellos van a tener un servicio que, miren, que también el de Seguro Social no podemos decir que es excelente, pero van a tener van a tener más seguridad, más, en cuanto a los servicios de salud que los que vayan al servicio de los hospitales nacionales. Por lo menos un beneficiario, un derechohabiente en el Seguro Social, si le ocurre algo, digamos, en la calle, pues inmediatamente lo llega a traer una ambulancia. No así, por ejemplo, el que no tiene acceso, pues, el que está a expensas de un servicio de la red de hospitales nacionales. Entonces, vean, estamos nosotros hablando de las contraposiciones, de aquellos que solo buscan conquistar, mantener y aumentar el poder. Y eso es lo que ha sucedido en la práctica en nuestros países, como El Salvador. Entonces, viene una pregunta, ¿sí? Pero hay otra, digamos, otra reflexión. En este sentido, se recomienda no apartarse del bien cuando se puede y conviene. Esto está vinculado con los que solo necesitan o buscan el poder. O sea, eso se aparta, no se apartan del poder porque les conviene. Y para eso están al lado del bien, ¿va? Entonces, pues, como les conviene, ¿sí? En verdad el bien conviene, ¿va? Pero conviene ¿para qué? Para que se reproduzca también el bien. Pero ellos no, ellos les conviene estar del lado del bien para beneficio propio. Que es la gran diferencia. Entonces, cuando el bien les beneficia a ellos, entonces van a estar del lado del bien. Ahí van a estar, pues, a la par de los que pregonan el bien. Pero hay algo muy importante. Dice, cuando se puede y conviene, pero también saber entrar en el mal cuando hay necesidad. Imagínense qué terrible es. ¿Y eso cómo se le llama? Pragmatismo. Otro término sería, mire, conveniencia, utilitarismo, ¿sí? O cachada, pues. Llámele cachada también. Cuando hay necesidad, si hay alguna cachada, hay que hacer el mal. Ojo. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, con esto del agua, la ley del agua. Miren, no me están preguntando. Si ustedes busquen en internet, ¿desde cuándo en la sociedad salvadoreña se viene luchando para que haya una ley del agua? Desde el 2006. Métanse al internet y busquen lucha por el agua. Desde el 2006. ¿Cuántas asambleas legislativas han habido? ¿Sí? ¿Cuántas asambleas legislativas han habido? 5 mínimo. Desde ese año se viene luchando por una ley del agua. Y hasta este momento no hay ley del agua. Imagínense. Entonces, ¿qué podemos decir con este razonamiento? Que han estado obviamente los políticos partidarios, han estado del lado del mal porque les ha convenido. O sea, han estado del lado de la sede. Porque así sería.
Lo contrario del agua es la selva. Entonces, hay una pregunta terrible o dilema. Realismo o cinismo político. ¿Sí? ¿Ante qué están? ¿Ante un realismo o un cinismo político? Lamentablemente, estamos ante lo último, que es un cinismo. Un cinismo generalizado, pues, el que se vive en El Salvador. Y ustedes también como ciudadanos y más adelante como profesionales de la salud lo van a comprobar. ¿Sí? Lo van a comprobar cuando, por ejemplo, los salarios de ustedes no aumenten, no se les den unas mejoras salariales, por ejemplo, que es un problema endémico, eterno, el de los salarios de la gente que trabaja en el sistema de salud. Y ustedes lo van a ir comprobando. Entonces es un dilema terrible. Entonces, con todos estos planteamientos que hemos estado hablando, nos vamos metiendo ya en lo concreto. ¿Sí? El estado de la cuestión. Yo no sé si ustedes se han fijado que de un tiempo para acá, cuando hemos estado hablando más que todo del COVID, siempre he metido este criterio, el estado de la cuestión, para referirme precisamente cómo está el momento actual del problema. Ese es el ánimo. Bien, me voy a tomar la libertad de leer esta diapositiva porque ocupa bastante. ¿Me ven? No, ¿No me ven? no, ¿Solo me oyen? sí, Qué raro. De repente me fui, va. Ah, es que sí, hoy sí va. sí, Hoy sí, hoy sí se ¿verdad? ve, Hoy sí, va. No, hoy sí, hoy sí. Vaya, hoy sí se ve. bueno, pues Zaira nos podría leer, pues. Vaya, licenciado, dice, el estado de la cuestión. Con los acuerdos de paz de 1992, con los que se le dio finalización a un conflicto armado por la vía del diálogo, negociación y que fue la expresión máxima de la crisis estructural y cuyas causas aún persisten, es que se puede plantear el advenimiento de un proceso de democratización o transición larga hacia la democracia, ya que aún como sociedad todavía se está construyendo en el vaivén de los avances retrocesos, es decir, la construcción de un Estado de Derecho en su expresión republicana y que no se ha alcanzado a consolidar a casi 30 años y en el momento actual, la segunda década del siglo XXI, una coyuntura singular expresada en una crisis sociosanitaria COVID-19 y que ha afectado con consecuencias sin precedentes a nivel mundial y nacional en todos los niveles de la vida. Es que podemos plantear la necesidad de la búsqueda de soluciones y opciones viables que tengan en cuenta y privilegien los intereses de las mayorías populares y empobrecidas y que en este momento pandémico se han venido a agravar y explosionar. Gracias. Piense que Zaira ya nos metió en lo concreto de lo concreto. ¿Cómo es posible que como sociedad, y hablando de los tiempos, ¿sí? Mire, y somos increíbles. Como sociedad, la sociedad salvadoreña es increíble cómo los tiempos se vuelven interminables para soportar los males. Yo en realidad eh, me sonroja, ¿no? A mí me sonroja. A mí me sonroja como ciudadano y como profesional de las ciencias sociales. No acabamos, no acabamos de entender que es necesario descentralizarnos
descentralizarnos de nuestros egoísmos, descentralizarnos de nuestros dogmas políticos, descentralizarnos, ¿sí? Descentralizarnos de todos esos intereses económicos egoístas, ¿sí? Y cuando digo descentralizarnos de nuestros intereses egoístas, me refiero, por ejemplo, a esos 160, perdón, a esos 160 ultra ricos que existen en El Salvador, por ejemplo, que amasan, ojo, solo ellos amasan una suma de capital de más de 26.000 millones de dólares. Ojo, ese es el último dato. 160 ultra ricos amasan una masa de capital de 26.000 millones de dólares. O sea que es un absurdo que este país produzca y los beneficios de la producción se queden en pocas manos. Por eso es que, recuerdan cuando hablábamos de la acumulación originaria de capital, ¿verdad? Y que el ánimo era como sentar la base, sentar la idea del por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista. Y por es que hablamos de larga data, o sea, de largos periodos. Fíjense que la compañera también habló de una expresión máxima de la crisis estructural. La guerra que se vivió en El Salvador en la década de los 80, ¿sí? Fue una expresión de la crisis estructural, o sea, de la larga historia. ¿Sí? Y lo que es peor y grave, cuyas causas aún persisten. O sea, persiste la injusticia social, persiste la desigualdad, persiste la exclusión, ¿sí? Por razones económicas, por razones sociales. Si lo único, por favor, lo único, porque obviamente dejaríamos de ser seres humanos. Lo único bueno que tenemos que somos una democracia política electoral, ¿va? ¿Sí? Yo no sé si se fijaron, por ejemplo, con esto que sucedió el 28 de marzo. Ah, no, el 28 de febrero, puro. El 28 de febrero, pues sí, todo lo que sucedió, ¿verdad? Entre tanto bonche, pero el sistema, digamos, el Tribunal Supremo Electoral le fue bien, ¿no? Ha sido felicitado. Incluso también a la gente se le felicitó, ¿no? Y cosas así. Pero es lo único. Porque de allí, democracia económica, no la hay. Democracia social, menos. Democracia, ¿qué? Cultural. El acceso a la cultura. Tendremos todos los salvadoreños acceso a la cultura humanista, aquella cultura que humaniza. Sencillamente no. Entonces, estamos hablando ya de las, como dicen, de las entrañas de la realidad salvadoreña. Y que Zaira aquí nos lo leyó en una forma correcta, bien dicha, ¿sí? Y que cómo es posible que en 30 años no hemos podido construir un Estado de Derecho. Porque hay un Estado de Derecho, pero de nombre. Están las instituciones, ¿no? Que hoy por hoy están en crisis también. Entonces, parece que debemos de tener pues, mucho cuidado con esto, con el tema de la democracia, porque el tema de la democracia se ha convertido en una moneda devaluada. Muchos aquí hablan de la democracia, pero la hablan en una forma devaluada, ya forma parte de una moneda devaluada. Y lo más importante,
una coyuntura singular expresada en una crisis sociosanitaria como es el COVID-19. Entonces, el COVID-19 pues, ha venido pues, a desentrañar todos esos problemas. Todos esos problemas que ya se venían padeciendo. La crisis económica, la crisis en economía, ese lento y bajo crecimiento económico, ¿sí? Lo social, no digamos, el desempleo, la pobreza, la violencia. ¿Sí? Con la pandemia se han venido a agudizar. ¿Sí? O sea, que como que la pandemia, como un designio, nos vino a dar como coscorrones también. A darnos por la cara, como dicen los ancianos aquí en El Salvador, ¿verdad? A darnos por la cara cómo vivimos, cómo somos y hacia dónde vamos. Entonces, vean, tiene que haber una crisis coyuntural como es la del COVID para que nos demos cuenta de que es necesario cambiar. No sé si hay algún comentario con respecto a esto que se ha leído. ¿Hay alguien que quiera comentarlo? Somos todos oídos. No sé, Zaira, ¿alguna idea? ¿Algún planteamiento que usted tenga? ¿Qué le ¿Cómo fue parece la lo que pregunta, digo? licenciado? Ajá, sí, adelante. ¿Cómo fue la pregunta, licenciado? ¿Qué comentario le merece lo que leyó? ¿Tiene algún comentario? ¿O alguien más? No sé, no solo ustedes ahí. Déjeme pensar, lo voy a leer otra vez, licenciado, Ah, y lo... sí, sí, claro, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Bueno, entonces, vean, ya nos hemos metido en la situación concreta, que es el caso de nuestro país y el problema de la pandemia y su incidencia en lo político. Pero para hablar del momento político de la pandemia, porque así quizás sería lo más indicado plantear el momento político de la pandemia, por la esencia del problema. La pandemia es un problema, la pandemia COVID-19, y esto no me van a dejar mentir los estudiosos y los expertos, es un fenómeno biológico. Es un fenómeno biológico y que hombre, no fue producido dentro de un ámbito político, es cierto, ¿sí? Pero sí tiene implicaciones en lo político. Y ya fundamentando lo que decíamos, todo es político, aunque lo político no lo es todo. Entonces, vamos a seguir con esta idea que está también en la diapositiva. Gere, pues, ¿podrías leerlo, por favor? Claro, dice, antecedente que explica y agrava el impacto de la pandemia COVID-19 en lo político, la incursión militar en las instalaciones de la Asamblea Legislativa de El Salvador el 9 de febrero de 2020. Gracias. Bien. Yo creo que todos los salvadoreños y las salvadoreñas conocemos este acontecimiento. Por muy desconectados que estemos de la realidad, yo creo que cualquier salvadoreño tiene conocimiento de lo que sucedió hace un poco más de un año, ¿sí? El 9 de febrero de 2020, que fue la incursión militar en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, ¿sí? Para, ¿sí? Dije cuidar al presidente Bukele, porque iba como a entablar una sesión plenaria
y que él la iba a abrir y que necesitó llevar todo un batallón de élite para que lo cuidara. Y que el propósito era que le aprobaran un préstamo para su notable plan de seguridad territorial, y que por cierto no se conoce ningún plan, un crédito por 109 millones de dólares. En aquel entonces él iba por una aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares. Esto fue antes de la pandemia, días o semanas antes de la pandemia, porque en marzo la pandemia irrumpe, recuérdenlo bien. Entonces vamos como un antecedente de la situación o de la crisis, es necesario pues señalar eso, a mi modo de ver. Bien, así que no sé, ¿alguien más me podría leer esta diapositiva? ¿Sí? Tal vez Kevin Rivas, ¿podrías leerla, por favor? Kevin. O Se lo Estefanía, leo yo, licenciado. y que en realidad debemos de Acá participar. estoy. Estefanía, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Bueno, ¿podrías leer esta diapositiva? Ahorita. Por favor. Dice, el contexto histórico-social de la formación económica y social salvadoreña antes de la irrupción de la pandemia COVID-19 venía configurando coyunturas que ya vislumbraban una inestabilidad política y una relación tirante entre el órgano ejecutivo o gobierno de Bukele y el órgano legislativo, y esos dos conformando escenarios planteando requerimientos de inconstitucionalidad a la sala de lo constitucional del órgano judicial. Pero lo que importa en el presente análisis es destacar que la pandemia COVID-19 ha venido a poner en evidencia las desigualdades en el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud y el abandono en cuanto a recursos diversos, y que se puede constatar en el porcentaje orientado en el Producto Interno Bruto al rubro de salud de apenas un 4%, así como el daño infligido e irreversible como hoy por hoy al tejido económico y productivo producto de decretar el cierre total de la economía y la promulgación de una cuarentena domiciliar obligatoria, haciendo retroceder y contraer a la economía en menos 7.9% por todo lo anterior. Cabe destacar el daño, las implicaciones colectivas precisamente a las clases populares y clases medias en cuanto al empleo e ingresos. Muchas gracias. Bueno. Stephanie, en realidad nos ha leído en pocas palabras. Prácticamente todo esto que ha leído Stephanie sucedió el año pasado, en todo el año pasado. Todas estas ideas, ¿sí? es lo que usted lo va a encontrar en los periódicos, en otras fuentes, en un montón de papel, en un montón de documentos. Entonces aquí en la clase pues nos hemos preocupado pues, en resumir en un párrafo, imagínense, la realidad del problema hace un año o un poco más de un año. ¿Sí? Así que nos vamos a ir quedando a este nivel de la clase para continuar el día de mañana, porque ya el segundo periodo está por acabar. Así que la clase va a llegar hasta aquí, pero nos quedamos precisamente en esta idea que acaba de leer la compañera Stephanie. Muchas gracias. Entonces, no olviden que mañana van a entregar el mapa conceptual también. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. Hasta Licenciado, mañana. yo tengo una pregunta. Mire, Rapidito, con respecto, rapidito. Ajá. ahí usted puso que era el cuestionario 10 y en la diapositiva dice que, bueno, usted puso que el cuestionario 11 y en la diapositiva dice el cuestionario 10.
Ah, pues ya le vamos a cambiar el número. Ok, gracias. Gracias por avisarnos.